Buen día a todos. Para vamos a comenzar con la segunda parte del módulo 2 del formato MLA en su octava edición. Y bueno, esto es ya directamente, vamos a ver lo que son las citas textuales dentro de nuestro documento, cómo vamos a poder citar autores, a un autor, o una institución. Y vamos a ver tal vez similitudes con algunos otros formatos que ya conozcamos o hayamos utilizado. Muy importante, de forma general, el formato MLA nos menciona que en nuestro trabajo académico, al momento de utilizar las citas, pues obviamente la intención es que seamos claros en lo que estamos diciendo, lo que estamos comunicando con nuestros lectores. Recordemos, la escritura es una comunicación con nuestros lectores y darnos a entender de forma correcta. Obviamente, seleccionar las citas, la información, de forma selectiva. Ya tal vez no lo he mencionado aquí, pero hay una gran cantidad de información ahí afuera. Las fuentes son muy vastas actualmente, entonces, pues la idea es que recurramos a las fuentes más importantes o más relevantes para nuestra investigación. El tercer punto es ser concreto, no caer tanto en la palabrería, evitar la jerga, escribir por escribir para que se vea más digámoslo, un trabajo más abultado. Pues bueno, no es la intención realmente que seamos concretos en lo que queremos expresar. Esto no significa, o sea, los paros obviamente pues, que no sean tan grandes, ser un poquito más, economizar en el lenguaje también. Y también, bueno, también en el MLA sí el trabajo debe mostrar tus ideas, porque bueno, recordemos que mucho del formato a veces es utilizado para fuentes como la literatura o las películas, entonces realmente también tu interpretación desde tu punto de vista es lo que le da valor a tu trabajo académico. Y vamos a ver las diferencias entre lo que es una cita exacta, que para algunos también mencionada como directa, y un parafraseo. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahí cómo se va a manejar en estos dos tipos de citas. La cita de forma exacta. ¿Ok? Esta es mi traducción que yo le coloqué así tal cual, que es de forma así muy concreta, reproducir la fuente original de forma exacta tal cual viene en tu documento o en el documento que tú estás citando. Y en estos párrafos vamos a encontrar dos opciones donde mencionamos por ahí en la primera opción al autor con el nombre, José Segovia, el uso de las comillas al momento de poner el fragmento de este autor, José Segovia, y entre paréntesis la página de donde proviene esta información, ¿ok? La información que estamos citando. O también podemos hacer una cita exacta eh, poniendo al autor y la página entre paréntesis, ¿ok? Después de cerrar las comillas en la idea, colocamos por ahí a Segovia, página 200, ¿ok? Dice por ahí, evitar como Segovia mencionó en la página 200, o sea, tenemos que evitar ese tipo de ahorrar en las palabras. Por aquí ya estamos diciendo que, bueno, que José Segovia lo está diciendo en la página 200, entonces no es necesario decirlo de forma tal vez que sí se podría leer como más clara, pero realmente no es la intención dentro de esta forma de citarlo. Cuando, por ejemplo, tenemos una cita exacta y esta cita es mayor a 4 líneas, ¿okay? En estos casos, nosotros debemos fragmentar esta idea y la vamos a insertar en el párrafo, ¿ok? Vamos a hacer un espacio entre este párrafo y vamos a colocar esta cita, de forma como lo estamos viendo aquí en el ejemplo, y al final estamos mencionando el autor y la página de donde proviene esta cita textual, esta cita exacta. Entonces, esta es la forma como vamos a poder colocar este tipo de información. Aquí lo dice, cita es mayor a 4 líneas. Y por ahí la sangría que tenemos que colocar es más o menos 2.54, una pulgada, aparte de lo que nos da por default el Word. ¿Okay?
Eh, ¿Qué pasaría si nosotros estamos citando autores que tienen el mismo apellido, pero nombre distinto? ¿Ok? Para que no exista confusión, en este caso, en el MLA nos está diciendo, pues agrega la inicial del nombre del autor, porque es el punto, y el apellido y la página. Sería un poquito lo que ya vimos en el primer ejemplo, pero en este caso también vamos a agregar lo que es la inicial del nombre del autor para poder diferenciar un autor de otro en nuestro estado de referencias. Y además, si tal vez consideramos que esto no es suficiente, incluso ni con el nombre perdón, la inicial del nombre del autor, podremos colocar, entre comillas, una palabra clave del título de la fuente de información, como lo vemos aquí en el ejemplo más abajo, dice, colocamos por ahí Segovia, coma, y lo, entre comillas, rediseño, es una palabra clave en la fuente de información, en el título, y la página 200. Entonces, ya estamos siendo más específicos para que nuestro lector no se confunda de un autor Segovia de otro autor Segovia, si es el caso. Y aquí lo vemos, dice, en el caso de citar una fuente de información sin autor, no vamos a designar nosotros como anónimo, eso es importante, nosotros nos vamos a ponerle, pues como no tiene autor es anónimo, no, a menos que la fuente de información sí lo diga, que es anónimo, que se mencione. Si no es el caso, entonces nosotros no vamos a asumir que sí es anónimo esa fuente de información. Aquí lo que hacemos es mencionar el título de la fuente de información y utilizarla al momento de estar citando. Aquí no estamos viendo, por ejemplo, que en el primer ejemplo estamos colocando casi, estamos colocando el título completo, ¿ok? Y por ahí, entre comillas, lo que es la idea de esta fuente de información, la cita es exacta, y al final, entre paréntesis, la página de donde proviene esta idea. Otra forma, un poquito también ya para economizar por ahí tanto fragmento, es colocar una palabra clave del título, en este caso lectura, de la página 40. Ahí lo estamos viendo ahí entre paréntesis. Entonces, esta también es otra forma de hacerlo cuando no tengamos en nuestra fuente de información un autor identificable, ¿no? Por ahí vemos ahí en la referencia cuál es la forma como se va a colocar ahí. Lectura en riesgo, 2 puntos, la situación tan preocupante, por ahí del Instituto Nacional de las Artes y mes y el año. ¿Ok? Entonces, en estos casos se va a utilizar esta opción. En el caso de citar una fuente de información que no cuente con paginación, por ejemplo, los sitios web no tenemos una paginación, es muy importante, no vamos a asignarlos nosotros, ¿ok? Si en la fuente de información, si en la página web, si viene un párrafo numerado, entonces, bueno, vamos a colocar, por ejemplo, en el primer ejemplo, Ortiz, en el párrafo 10 de esta fuente de información es donde vas a poder encontrar la información. Pero la mayoría de los sitios web no tienen un número en el párrafo, o sea, realmente es muy raro, ¿verdad? Yo no he topado, no es tan frecuente. En estos casos, no podemos nosotros asignarle un número, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues bueno, este es el título y empezamos a contar el párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, ¿no? En el MLA esto no aplica. En el MLA, si no el párrafo no está numerado desde la misma fuente, entonces nos vamos a hacer, pues ahora sí que nada más el apellido de la fuente, del autor de la fuente de información y ya, es todo lo que podemos, en este caso, colocar. Para fuentes de información, bueno, audiovisuales como son las películas, los podcasts, las videograbaciones, es muy importante, eh, vamos a, si en un libro tenemos páginas, pues en este caso vamos a tener minutos, segundos o fragmentos, o sea, bien delimitados, ¿no? Entonces, en estos casos vamos a utilizar ese tipo de fuente de información, como lo vemos aquí, cuando tomamos una frase obtenida de, en este caso, de una serie de televisión que fue Buffy la Casa de Vampiros, donde en este capítulo de Buffy están en este específico minuto, segundo, tal, mencionando este fragmento del diálogo, este diálogo tal cual. Entonces es importante delimitarlo, mencionarlo.
Y ahora, esto fue lo que vimos en la cita exacta. Eso ya pasó, ¿no? Entonces, eh, en la cita exacta, recordemos, nosotros tomamos la idea tal cual como se menciona en la fuente y copy-paste. Lo colocamos en nuestra fuente de información, en nuestro trabajo académico. Pero en un parafraseo, pues bueno, obviamente tenemos la libertad de expresar las ideas del autor con nuestras palabras. No es de mucha utilidad porque a veces condensamos las ideas, entonces podemos ser un poquito, incluso a veces más fluidos en nuestra redacción que ir poniendo machotes de ideas unas a otras, no pegadas, ¿no? Entonces, el parafraseo en este caso nos ayuda a que la redacción sea más fluida. Y lo dice, resumir las ideas, hechos o otra información. ¿Ok? Y vamos también a ver los ejemplos sencillos, donde por ejemplo tenemos al autor Segovia, es donde dice que argumentó, y empieza ahí la redacción, que lo encontramos esta idea en la página 220. Otra forma de hacerlo es poniendo nada más entre paréntesis el apellido y la paginación del autor, ¿no? Que acabamos justamente de parafrasear. Y una cosa muy importante también y muy útil es cuando tenemos una serie de fuentes de información que pueden llegar tal vez a un punto en común o que son contrarias unas de otras. Entonces, en estos casos, esta opción es muy interesante, porque por ejemplo aquí lo vemos en el ejemplo, dice, tenemos un párrafo, un parafraseo que está formado desde dos fuentes distintas, desde Segovia y desde Elizondo, ¿ok? Cada uno con su página. Entonces, esto nos ayuda también a hacer un párrafo más concreto. En otras, ¿sabes qué? Le tengo que hacer un párrafo a lo que dice Segovia y otro a Elizondo y dicen lo mismo prácticamente. O llegan al mismo punto. Bueno, en este caso podemos resumir estas ideas y ser un poquito más fluidos, una redacción más clara, más concisa. Es muy interesante, ¿no? También lo podemos ver cuando dicen, por ejemplo, varios estudios llegaron a la conclusión o estudiaron este caso. Bueno, entonces ahí vamos a esos varios estudios y los mencionando cuáles fueron o en qué página también llegaron a esta conclusión. Entonces, toda esta forma de hacerlo también es muy interesante. ¿Ok? Como dice, la finalidad de las citas es proveer suficiente información para que tu lector pueda encontrar la información en tus fuentes utilizadas y obviamente lo que tú cites lo vas a colocar en tu lista de referencias. Y bueno, en este apartado que es detalles de la citación, vamos a ver esta tablita que tiene que ver con la cantidad de autores y el tipo de autores que nosotros podemos encontrar en las fuentes de información. Vemos por aquí la opción de cuando contamos un autor, pues obviamente lo podemos hacer, mencionarlo con el nombre, José Segovia, y entre paréntesis la página. O entre paréntesis el apellido y la página. ¿Ok? Eh, una pequeña aclaración. Aquí estoy poniendo la P de página, no es que deban colocarlo en la cita P punto y página 20, no. Es nada más el puro número de la página. Cuando tengamos una fuente de información con dos autores, pues bueno, hay que mencionar a ambos y aclarar otro punto también. Aquí estoy poniendo en la Y para unirlos. En el MLA, pues bueno, no tenemos una traducción oficial al español. Para ellos, obviamente, bueno, aquí se usa LANS en inglés. Pero bueno, si estamos haciendo una redacción en español, pues me parece a mí tal vez lo más práctico usar la Y. Si su asesor o su maestro tiene alguna otra indicación, pues bueno, obviamente esa será la indicación que deberán ustedes de seguir. Y en el caso que ustedes tengan fuentes de información de 3 autores o más, solo se mencionará el apellido del primer autor y se agrega el A. ¿Ok? Entonces, bueno, un grupo o institución que nosotros queramos citar en nuestra fuente, siempre debemos colocarla de forma completa. ¿Ok? La tenemos que colocar de forma completa para poder irla ahí mencionando en nuestro documento. Y bueno, estos vamos a ver dos o tres ejemplos frecuentes en el formato MLA. Bueno, más que todo nuestra práctica como investigadores. La primera práctica frecuente es cuando nosotros tenemos una fuente de información, descargamos un documento de Google Scholar o de la base de datos de nuestra biblioteca
y en este documento está mencionando a otro autor. ¿Ok? Entonces yo tengo este documento a la mano, lo estoy leyendo, pero está citando a este autor. ¿Ok? Este autor yo no tengo el documento. Este documento está fuera de impresión o es muy costoso, no es posible conseguirlo. Esa es la principal idea, que no es posible conseguirlo. En estos casos, pues bueno, el MLA obviamente recomienda que tomen la fuente original, pero si no es posible, si la fuente original está acá, pues bueno, busca, puedes citarlo desde acá, ¿no? Desde acá puedes citarlo. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? Por aquí tenemos que en el documento donde estamos encontrando que Marcos Solís ha sido citado por el autor Martínez, ¿ok? Nosotros tenemos el documento de Martínez. Y tenemos que mencionar tal cosa, fíjense, Marcos Solís mencionó que jugar es una actividad muy importante para los seres humanos. Y luego, entre paréntesis, citado en Martínez en la página 20. O sea, en el documento de Martínez en su página 20 es cuando mencionó a Marcos Solís. ¿Ok? En la parte de abajo puse en la edición en inglés menciona quoted in. Pues bueno, la traducción un poquito más acertada y un poquito también a lo que se usa, por ejemplo, en otro formato de citación, como es el APA, pues citado en, es lo que yo pues recomiendo. Digo, si tienen alguna otra mejor forma de mencionarlo, pero que quede claro que esto fue mencionado en otro documento que ustedes tienen a la mano, pero se está citando desde otro. O sea, tenemos otra información, como la de Marcos Solís, que no tenemos el documento a la mano. Eso es lo más relevante, lo más importante que espero quede claro, ¿no? Si tienen alguna duda con este tema, pueden dejarlo en la sección de comentarios. Y esto es algo que me parece muy padre del formato MLA, que es, por ejemplo, cuando los alumnos hacen monografías o hacen un ensayo y están citando a la misma fuente. Entonces, bueno, estos son los dos ejemplos. Hay un tercero por ahí en el manual, si quieren después se los puedo dejar en la sección de comentarios. Pero bueno, tenemos una monografía, un ensayo que dura, tal vez son 5, 6 páginas y casi prácticamente en cada párrafo se está citando a un mismo autor. Pues cómo podemos pues ser un poquito más ágiles en ese tipo de redacciones, ¿no? Por aquí lo dice, que siempre al final al menos está mencionando el autor, ¿no? Solo una vez por párrafo. No es necesario, por ejemplo, si tomamos el primer ejemplo y decir el punto de la realidad y el punto del romance, entonces ahí tendríamos que abrir un paréntesis y poner ahí López 120, porque es esa parte de la página donde se citó esta idea, y luego aparte otra al final del párrafo donde las barreras no se respetan y ambos puntos se unen. Bueno, aquí tendremos que abrir otro, que es López 150. Bueno, el MLA nos dice, ¿sabes qué? Pues desde al final del párrafo menciona que las dos ideas son de López, y ya, está bien, ¿ok? Otra forma es que lo puedes hacer la primera vez que lo cites, López 120, pero la segunda vez, si es la misma fuente, pues nada más coloca la página donde proviene esta idea de López. Entonces no tienes que estar mencionando López acá, ¿verdad? Eso está muy padre. Y bueno, estos son el capítulo el módulo de citación en el formato MLA. Si tienen dudas muy específicas acerca de alguna fuente en especial, oye, no sé cómo citar, tal vez un mapa, una película, alguna fuente no tan común, bueno, con todo gusto en la sección de comentarios puedo resolverles o colocarles por ahí más o menos la forma oficial, porque de hecho lo interesante del MLA es que tiene el MLA Center y ahí van a poder encontrar la sección de Ask to MLA, una sección donde todas estas preguntas se van resolviendo, ¿no? Ahí van resolviendo este tipo de cuestiones. Que bueno, justamente a mi parecer, punto de parte aquí con el módulo, aquí terminamos con el módulo, me parece que esta sección es la solución a muchas cosas que el formato no contempló. Entonces, ante esto, considero que pues bueno,
Por eso viene la novena edición. O sea, yo creo que la novena edición va a resolver estas cosas que se quedaron muy a la ligera o demasiada libertad. Veremos el próximo año que nos depara. Pero por pronto hasta lo que tenemos es esto. ¿Ok? Si quieren ir a la página del MLA Center, ahí pueden consultar más cosas. Está muy padre, muy interesante. La información se me hace súper bien organizada, la verdad. Entonces, bueno, cualquier cosa en lo que pueda ayudarles con respecto a este tema, pues seguimos aquí al pendiente. Gracias.